Los 11 pasos de la magia ingresaron como respuesta a una pregunta. La pregunta acerca de qué es lo que hizo que los grandes de la humanidad sean grandes. Cuando empecé a investigar, yo venía leyendo del tema desde mucho antes de proponerme una investigación seria, y la premisa de base de la que partí es una pregunta un tanto osada, pero que entendía que era la única que le daba, a mi concepción al menos, sentido a lo que nos habían dejado las Biblias, los mitos, los grandes relatos epopélicos, heroicos de la historia de la humanidad. Y esto es la pregunta acerca de ¿para qué nos sirve a los humanos que nos den modelos divinos? No nos sirve. Si un humano tiene que seguir el modelo de un resucitado de la muerte, un hijo de una virgen, alguien que, como en la India dicen de Buda, cuando era bebé, al caminar detrás de cada paso crecía un loto. Si yo como humano tengo que seguir esos modelos, no me sirve, no puedo. Y mi hipótesis era que si ellos efectivamente habían logrado tal grado de evolución, una de dos: o era una leyenda que no nos servía, ese grado de evolución que trascendía lo humano, o habían encontrado un camino. Y mi pregunta era, ¿cuál es ese camino por el que encontraron esa divinidad? Estudié muchos años, 14 años seguidos, todos los días, 14 horas por día, todos los días, 14 horas por día, durante 14 años, los textos sagrados, las Biblias, al mismo tiempo que hacía mi formación académica, como psicoanalista. Y osé poner a Cristo en el diván de analista, a Buda en el diván de analista, a Lao Tse en el diván de analista, y preguntarle: decime tu secreto, no puede ser que hayas nacido iluminado. Si alcanzaste la iluminación, ¿cuál fue el camino? Bueno, ahí empieza una investigación que entonces sí, ya lo era, ya empezó a hacer investigación. Primero, por tanta lectura, empecé, como me enseñaba el psicoanálisis, con mis herramientas. Ver si había algo idéntico entre todos ellos, que parecían de tan diferentes épocas y de tan diferentes culturas. Esa es una herramienta analítica que sirve en la vida cotidiana, tanto hoy como 6.000 años atrás. Ver lo idéntico en lo diferente. Y para mi sorpresa, sí, efectivamente, comenzó a surgir una pauta, una pista, un rastro. Habían cosas en común entre todas las grandes culturas iniciáticas de la humanidad y sus patognomínicos, sus grandes representantes. De ahí, de ese origen, surge, primero, descubrir 4 fases en común entre todos ellos. Todos habían tenido un camino de 4 fases, con diferentes nombres. Camino en los chamánicos se llamaban del norte, del este, del sur y del oeste. Camino de 4 etapas en la alquimia. Camino de 4 momentos diferentes que en todos lados se ubicaban bajo una misma premisa. Yo la situé con un nombre que para Occidente nos resulta más simple, que son 3 caminos, y el cuádruple, la unión de esos 3 caminos, es el cuarto. Es un camino que se une en una integración. Cuando se habla de Hermes Trismegisto, se está hablando de Hermes 3 veces grande, 3 veces iniciado. ¿Cuáles son las 3 iniciaciones? Guerrero, mercader, sacerdote, y la unión de esos 3 que forma ese cuádruple camino, del que habla Gurdjieff también, mago. Guerrero, mercader, sacerdote y mago yo lo encontraba, por ejemplo, codificado en los textos tanto canónicos de Cristo como los apócrifos. Cuando se habla de los reyes magos, que eran 3, le llevaban oro, incienso y mirra, atributo de guerrero, atributo de guerrero la mirra, que se utiliza para cicatrizar heridas en combate, atributo de mercader, oro, y atributo de sacerdote, incienso. Del mismo modo, las claves estaban en todos lados. Empezaba a descubrir que todos seguían un camino de 4 fases, y la segunda etapa fue descubrir que esas 4 fases se desarrollan en 11 pasos. Y esos 11 pasos sirven tanto para los sumerios, como para los hebreos, como para la alquimia, como para el zen, como para el taoísmo, como para nosotros. 11 pasos, ¿para qué? Para contactar con nuestra divinidad. ¿Cuál es como occidentales tenemos que preguntárnoslo?
¿Cuál es la prueba de esa divinidad? La plasmación de resultados en nuestra vida que no podríamos alcanzar con fuerzas humanas. Esto se llama, en términos actuales, generar una realidad propia. Y para mi sorpresa, cuando empecé a descubrir desde otros lugares estas mismas investigaciones, en una segunda etapa que abarcó más de 100 viajes de investigación y de enseñanza, en esa segunda etapa descubrir que todo aquello que hablaba de la nueva era, hablaba de lo mismo. La nueva era es aprender a generar realidades propias, y para eso hay profecías que nos orientan. Y nos orientan en 4 fases y 11 pasos, las mismas de las que bebieron los grandes iniciados. Los 11 pasos de la magia son 11 pasos codificados de diferentes maneras en todas las culturas que se dedicaron a lo que hoy llamamos iniciación. Tal vez el modo más conocido en Occidente es el que se llama los 11 sefirot del árbol de la Cábala, del árbol de la vida, las 11 séfiras, las 11 códigos, las 11 cifras. Otras culturas llegaron a 7 pasos y no a 11 por un motivo muy claro. Por ejemplo, las supuestas 7 profecías mayas de las que se habla, que no son en realidad 7 profecías, pero sí son 7 pasos. Del mismo modo los pasos de los Hopi, que son 7. ¿Por qué en algunas culturas son 7 y en otras 11? Porque hay culturas que tenían educación iniciática, entonces no necesitaban 11 pasos. Nosotros no tenemos educación iniciática, nos educan universitariamente, entonces necesitamos algunos pasitos extras. Por eso es que yo preferí ubicar el mapa en 11 pasos, que es como podemos garantizarnos que funcione, y no dependiendo de potenciales previos o cuestiones así como funcionaría con 7 pasos. Todo empieza en una cuestión que es nuestro máximo íntimo enemigo. Nuestro íntimo enemigo es nuestra mente, y ahí empieza el paso 1. El paso 1 es descubrir algo de lo que todas las iniciaciones nos advierten. Dentro de nuestra mente, lo que hay no somos nosotros. Y eso que hay dentro de nuestra mente, que no somos nosotros, es algo de lo cual tenemos que aprender a vaciarnos para que se rompa la frontera entre nosotros y lo que no es nuestro. Es el concepto más complicado de todos. Descubrir que dentro nuestro lo que hay no es nuestro es el problema, y después va a ser la solución. Cuando queramos un estado de unificación, donde entonces ya no hay sentido de diferencia entre lo nuestro y lo no nuestro. Para decirlo en términos bien simples en Occidente, esto se llama, dentro de nuestra mente hay un caos. ¿Qué significa caos? Algo que no está ordenado. ¿Que no está ordenado por quién? Por nosotros. Descubrir que en nuestra mente hay un caos es la primera experiencia de todo viaje chamánico, de todo viaje iniciático, de todo viaje de magia. Es muy fácil descubrirlo, aunque parezca que es una experiencia lejana, es la más cercana de todos los días. Los chamanes, por ejemplo, me propiciaban un ejercicio mínimamente relámpago, como dicen en el Zen. ¿Tú eres el dueño de tus ideas? Como todo occidental, yo creo que sí. ¿Tú eres el que manejas tu mente? Sí. Bueno, deja de pensar yo mismo. Si uno propone esto a cualquiera, se da cuenta de inmediato de lo que acabo de ubicar. En nuestra mente hay un caos y no somos nosotros quienes dirigimos nuestra mente. En el Zen es famoso que, por ejemplo, se necesitan 12 años de entrenamiento duro para lograr un minuto, lograr un minuto que la mente quede a nuestro servicio. 12 años de entrenamiento para un minuto. Digamos, no es negocio. La idea de que durante 12 años tengo que entrenarme para llegar a un minuto, ordenar mi mente, nos marca lo que es el combate en juego. Pero esta es una muestra clara. Si uno quiere decidir, los chamanes me hacían una prueba maravillosa al respecto. Me decían, tú quieres lograr tal resultado por el que vienes acá, a este viaje, a esta cultura. Bueno, lo vas a lograr. ¿Cuándo? Cada vez que logres pensar en tu resultado, cuando el sol se descorra detrás de las nubes, siempre y cuando no pienses en un cocodrilo. Chau, nunca más lo logras. ¿Qué quiere decir eso? Uno no puede ordenar. Cada vez que te acuerdas del sol saliendo detrás de una nube, hay mi resultado, pero no tengo que pensar en ya está, lo pensé. Estas son muestras muy directas, insights, esto que se llaman satoris, mínimos en el Zen, esas experiencias directas que te ponen en contacto con lo lejos que estás de tu mente y de que sea tuya.
El caos de la idea es inabarcable desde la idea. No se puede ordenar la mente desde la mente. Ahí estamos en el paso 1. Yo digo, quiero lograr algo en mi vida, y eso que quiero lograr tiene una dosis de mente caótica. ¿Por qué? Porque cuando al rato digo, quiero lograrlo, aunque yo no lo detecte, cambié lo que dije. Ahí empieza el paso 2. ¿Con qué ordeno el caos de la mente? Ordenar. Ordenar. ¿Qué significa ordenar? Lo que hago cuando llamo a un mozo en un restaurante, le digo lo que quiero. Si yo no pongo palabras, no puedo ordenar el caos de la mente. En todas las Biblias encontré eso. ¿Qué encontré? Este ridículo de que Dios habla. Una pregunta, si había en el inicio era el caos y no había más que Dios y lo único que había era tinieblas, ¿por qué Dios dice? Todas las Biblias, todas, indígenas, hebreas, egipcias, todas cuentan que Dios dice para lograr lo que quiere. Ese es el paso 2 de los 11 pasos. ¿Por qué Dios dice? Porque al decir me enteraré de algo gigante. No es fácil decir 2 veces lo mismo que quiero lograr. La gente cambia imperceptiblemente las frases. Y al cambiar las frases, el universo cambia el sentido inmediatamente. Esto se llama en cuántica, que es una de las cuestiones que tuve que estudiar poderosamente durante esos 14 años de estudio continuo, de preparación. En cuántica esto se llama efecto observador. ¿Y qué es un efecto observador? Si yo observo un fenómeno, lo genero. ¿Pero qué fenómeno genero? El que yo observo, no el que creo que observo. ¿Cómo sé el que observo? Lo tengo que decir. No es lo mismo si yo digo mañana quiero conseguir trabajo que si yo digo mañana quiero buscar trabajo. El universo va a traer aparejado un resultado diferente. Si yo digo que mañana quiero buscar trabajo, no lo voy a encontrar. Porque le ordené al universo buscarlo. Si yo digo que quiero encontrar trabajo, se me van a generar una serie de entramados para que el trabajo lo encuentre. Todo esto juega en un paso 2 que empieza en un verdadero viaje interior. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano uno se lo pregunta. Más tarde o más temprano uno se hace la pregunta que es la primera pregunta que Buda le hacía a sus discípulos. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Paso 2. Lograr decir lo que quiero me va a llevar a un viaje interior donde voy a descubrir ese caos de las ideas cada vez que quiero anclar en una frase. Y me voy a preguntar, ¿y por qué? ¿De dónde me viene esto de que yo quiera encontrar trabajo, de que yo quiera buscar trabajo y de que para mí sean cosas que no detecto como caóticas? Cuando logro decir el paso que quiero, cuando logro decir el resultado que quiero alcanzar en ese paso 2, empiezo el paso 3. ¿Qué es el paso 3? No puede ser que porque yo diga bien lo que quiero lograr, lo voy a lograr. ¿Qué significa esto? División de fuerzas entre lo que digo y lo que siento. El paso 2 me permitió poner en orden lo que pienso gracias a lo que digo. Pero ahora se va a manifestar el caos original por otra vía. ¿Cuál? No voy a sentir lo que yo quiera sentir. Voy a sentir que no puede ser, que en realidad por decir bien una frase lo voy a lograr. Mis sentimientos son el generador de caos. Ahora, paso 3. Se llama el peligro de la forma. ¿Por qué? Porque lo primero que como occidental me voy a preguntar es ¿y de qué forma lo logro? ¿Cómo lo logro? Bien, los mapas de magia me enseñan que el tercer paso es la pregunta por el cómo. Nunca primero me tengo que preguntar cómo. Un occidental primero se pregunta ¿y cómo lo voy a lograr? No, primero es ¿qué quiero lograr? Y el cómo se lo dejo al universo. ¿Dónde entra el paso del cómo, de la forma? ¿Cómo me siento yo? En el tercer paso tengo que lograr sentirme como yo quiero sentirme respecto de ese resultado. ¿Qué? ¿Es posible que uno se sienta como quiera sentirse? Ahí empieza un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque uno descubre que puede decidir cómo sentirse. En nuestro paradigma imperante creemos que los sentimientos no se pueden manejar. Y nos creemos además meritorios de ser esclavos de nuestros sentimientos. Paso 3. Ni puedo ignorar cómo me siento, porque si no me siento como yo quiero, mi universo no se mueve hacia donde yo quiero que se mueva. Esto se llama conmoverse. Mi universo se mueve con mi conmoción, si no, no se mueve. La raíz etimológica es la misma. Motriz y emotriz, emotivo, es la misma raíz. Cuando yo logré ordenar mis sentimientos, mi palabra y mi pensamiento, estoy en lo que se llama el manuscrito del Mar Muerto.
Cristo en los 4 manuscritos del Mar Muerto se la pasa diciendo la misma frase. Esta es la misma clave que está en juego en los yamanes cuando enseñan ciertas claves, que son las mismas que Leonardo da Vinci cuando usa este gesto como gesto de iniciación. En este gesto está ubicando que hay 3 pasos hacia adentro antes de emprender viaje hacia afuera. Primer paso entonces, orden donde había caos en la idea. Segundo paso hacia adentro, palabra para ordenar ese caos. Tercer paso, sentimiento. Recién ahora miro hacia afuera. En Occidente empezamos desde afuera. Cuarto paso, el universo me dará una señal. Tengo que aprender a decodificar el universo en señales. Las señales me dicen si efectivamente yo ordené mi mundo interior o me estoy engañando. Si la señal es positiva o no, tengo que entonces ver otra vez mis primeros pasos o no. Entro al quinto paso, que es el último en el cual puedo manejar yo las cosas. Se llama el gran examen. Es un gran momento de peligro porque si me engañé y en mi interior no ordené mi universo, afuera ya no lo voy a poder frenar. Porque el paso 6 es los secretos que nos enseñaron los chamanes en las montañas de Cusco, que es manejo de energía. Ya no puedo frenar lo que ocurre. La energía empezará a amplificar lo que yo haya metido con mi palabra, con mi idea y con mi sentimiento. Empiezo a aprender a manejar la energía. En Occidente ni sabemos que la energía hay que manejarla. Si yo le pregunto a un occidental, ¿qué estás haciendo para lograr lo que querés? Ni se le ocurre plantear que lo que estoy haciendo es, una de las cosas que tengo que hacer es energetizar lo que quiero. Ni entra ese verbo en nuestros paradigmas. Cuando le di energía a lo que quiero, entro en el paso 7. ¿Qué ocurre? La magia. Se empiezan a generar fenómenos que me parecen de magia pura. Esos fenómenos son, primero y principal, por vía de entramados que presentan lo que yo quiero. Se llama casualidades. Se generan casualidades causadas por mí. Y uno dice, si las causé yo, no son casualidades, son causalidades. Error. Yo causé que se genere la casualidad para lo que yo quiero. Lo que nunca puedo es yo causar cómo va a generarse esa casualidad. Esto es muy importante. Yo genero que se genere la casualidad, pero no puedo generar cómo se va a presentar. ¿Esto qué hace? Burbuja pura. Esto me hace un estado burbujeante en la vida. Nunca sé a la vuelta de qué esquina va a estar la casualidad con el resultado que yo quiero. En el paso 7 además aprendo a entrar en mis sueños, porque aprendo a manejar con mi energía mi vida sin divisiones. De día y de noche dirigirme a lo mismo que quiero. Pasado el paso 7 bajo a la tierra otra vez. Ahora voy a tener que defender en la vida cotidiana lo que logré con mi energía, con mis sueños, con mis casualidades. Esto se llama negociación. Y se aprende por vías de lo que las escuelas antiguas hacían por vía de guerrero. Se aprende a pasarlo a un terreno de vida cotidiana de mercader. Es lo que hicieron los ronin y los samuráis cuando perdieron el sentido de su arte guerrero. Entonces se transformaron de ejecutantes a ejecutivos. Y se aprenden estrategias y tácticas de negociación basadas en escuelas iniciáticas marciales. Entonces viene la gran prueba, el paso 9. El examen de fin de año. El paso 10 es la concreción del resultado. Muy bien. El paso 9 es el examen final. Todo lo que tuve que aprender a ordenar de mis palabras, de mis sentimientos, de mi caos, lo que me salió al cruce se me va a presentar todo junto. Esto es grandioso, porque quiere decir que cuando uno efectivamente tiene un mapa de 11 pasos, sabe algo muy claro. Ahora tienen que presentarse obstáculos. Entonces cuando se presenta el obstáculo, en lugar de que uno se desanima, sabe que está en el lugar correcto. Si los obstáculos no logran desviarlo, paso 10, gran realización, y hay que aprender a habitarla. La gran pregunta es, ¿y cuál es el paso 11? El paso 11 es el gran maestro, es lo que me trató de frenar durante todos los 10 pasos, y del cual tengo que aprender mi más importante lección. ¿Cuál? ¿Qué es lo que yo vine a resolver a esta encarnación? El 21 de diciembre de 2012 es un cierre y una apertura. Hay una puerta que se abre y no es una puerta astrológica simplemente, sino que es astronómica, es un hecho, un fenómeno real astronómico. El cambio de era no es confundible con la New Age. La New Age es una moda, tiene 20 años. La nueva era son 12.000 años de profecías. Hay alguna diferencia.
¿Qué produce el cambio del 21 de diciembre al 22 de diciembre? Es lo mismo que decir el cambio en calendario gregoriano de un 31 de diciembre a un 1 de enero. Termina una era de 25.920 años, y en esos 25.920 años, ¿qué sucede? Nuestro Sol, alrededor del cual gira nuestro planeta y nuestro sistema solar, también gira alrededor de otro Sol. Esto es lo que nos enseñan desde 12.000 años atrás, por ejemplo, culturas como las sumerias, inclusive, según los mayas, que empiezan según ellos en el 3113 a.C., ya estaba codificado esto. O sea, hechos astronómicos de los que nosotros, nuestra NASA querida, se enteró hace menos de un siglo, ya estaban codificados. Nuestro Sol y nuestro sistema solar giran alrededor de otro Sol. E igual que ocurre con la Tierra cuando gira alrededor de nuestro Sol, hay un momento en el cual cada uno de nosotros tenemos directa llegada de la luz solar y hay un momento en el que estamos en sombras. Lo mismo pasa con todo nuestro sistema solar. Para decirlo bien fácil, después de 25.920 años de girar alrededor de ese Sol que es el centro de la galaxia, las Pléyades para nuestro sistema, con nuestra estrella central de las Pléyades, Alcione, Hunabku para los mayas, Horus para los egipcios, por primera vez vuelve al amanecer galáctico del que hablan los mayas. ¿Qué es el amanecer galáctico? Dejamos de estar en el cono de sombra en el que estamos desde hace la mitad de ese tiempo, 12.800 años, y empieza otra vez como si fuera el primer momento del amanecer de un día galáctico. ¿Qué produce esto? Una diferencia enorme que el ser humano ya está experimentando, aunque no lo sepa. Esta experiencia es uno de los elementos más difíciles de decodificar de las profecías, de las enseñanzas originales, y está en todo el planeta con signos que nos advierten a nosotros, o sea, a los que decidimos encarnarnos en este cambio de era. Son profecías pensadas para este cambio de era, con claves que son para ser leídas ahora, o sea, son mapas y son manuales que nos dejaron para avisarnos en qué consiste este cambio de era. ¿Por qué? Porque no es fácil lograrlo. Para entender por qué hay tantas advertencias, tanto mapa, tanto manual, que nos dice, cuidado, no es fácil lo que van a tener que atravesar y es mucho más probable que no lo logren a que sí lo logren, hay que entender en qué consiste ese amanecer galáctico. Del Sol va a venir un elemento que siempre está presente, pero que por estar por primera vez en tanto tiempo directamente de cara al centro del Sol, no hablamos de nuestro Sol. Nuestro Sol para los mayas es Kinich Ahau. Estamos hablando del centro de la galaxia que se llama Hunabku. Los mayas dicen claramente, Hunabku le va a despertar a Kinich Ahau, que le va a revelar cosas que hasta ahora no le había revelado. Y Kinich Ahau a nosotros nos va a dar su poder. En términos astronómicos esto es, nuestro Sol se va a activar, porque se va a recargar con el centro de la galaxia. ¿Y eso qué produce? Produce que nos invada un elemento central, clave del universo. Ese elemento se llama, en nuestra concepción científica, plasma. Y el plasma es lo que en las diferentes culturas iniciáticas se trataba de nombrar como prana, ki, kausai, esos elementos que muy pocos maestros podían contactar, y quienes los contactaban generaban realidad propia, generaban lo que querían generar. Pues bien, en la nueva era, desde el 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 de la mañana de cada pueblo, empieza a llegar más plasma. Quiere decir, no vamos a poder esquivar lo que antes había que ir a buscar allá arriba en las montañas, en ceremonias esotéricas, y acá empieza el gran tema. ¿El plasma qué es? El elemento plasma es el elemento cero del universo. Mal llamado el cuarto estado de la materia. No es cuarto, es cero. Es antes de los otros tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Y antes, plasma. Quiere decir que el plasma es el elemento generador de lo sólido, de lo líquido y lo gaseoso. Quiere decir que el plasma es el elemento generador de la realidad. El humano va a estar impregnándose de plasma en cada minuto, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso significa va a tener un poder creador superior en cada minuto. Y tener un poder creador superior en cada minuto tiene un serio problema, que es
Todo depende de lo que aprendamos a crear. Acá empiezan las profecías a advertirnos. Estamos bajo 4 paradigmas que nos enseñan a crear para destruir. No sabemos crear sin destruir. Queremos crear en nombre de la ciencia y destruimos bosques enteros, mandamos chatarra espacial, contaminamos todo. El humano tiene que aprender un paradigma en el cual aprenda a crear con el plasma. Ese paradigma se llama la magia. Eso es el cambio de era. ¿Cómo cambia la era? Acá empieza la gran diferencia. Este cambio de era ocurre por un hecho astronómico en el que cada uno va a tener más plasma. Pues bien, ¿cómo vamos a, si tenemos que visualizar la nueva era 10 años después? Es la que cada uno haya logrado realizar. No nos van a venir a tocar el hombro, cambió la era, humanos, ahora entramos en una nueva era. Es exactamente al revés. El humano va a tener que lograr por primera vez en su historia cambiar de era. O sea, el cambio de era es individual. Y hay que lograr, con un cambio de era individual, bajo ecuaciones muy concretas que podemos hablar y que podemos especificar perfectamente, porque hasta matemáticamente está estudiado, cuándo se logra el cambio de era basado en cambios de era individuales. Yo tengo que lograr cambiar mi era. ¿Y qué es cambiar mi era? Lograr generar mi propia realidad. Para eso el universo me va a invadir de plasma. Las plantas se van a llenar de plasma y yo me voy a comer las plantas que van a tener más plasma. Mi energía va a tener más plasma, los animales van a tener más plasma. Seremos cada vez más cercanos a dioses generadores de realidad. Ahí viene el gran problema. ¿Bajo qué paradigmas aprendemos a generar realidad? Paradigmas como los actuales, que nos enseñan a destruir en nombre de la construcción, tendremos entonces más destrucción. Aprender a generar realidad individual sin depender de lo externo, y eso es magia, eso es la nueva era. Cuando alguien que no conoce sobre la nueva era se entera de la nueva era, lo primero que entiendo que hay que informarle es que la nueva era no va a suceder a nivel cultural, sino que va a suceder a nivel individual. Y que la manera más simple de comprender la nueva era es, se incrementará el agente creativo de cada ser humano. ¿Qué significa esto? Bien concretamente, tendremos más poder para crear. Como personas, de uno en uno. ¿Esto qué significa? Crearás lo que aprendas a crear. La gran pregunta es entonces, ¿con qué aprendo a crear? Ahí es donde se necesitan esos 11 pasos que hemos descubierto, como lo codificado entre las diferentes culturas. Los mayas nos enseñan un largo proceso que empieza en lo que ellos llaman Bactunes, periodos de 144.000 días, que después pasan a Catunes, 7.200 días, después pasan a Tunes, 360 días, después pasan a Huinales, 20 días, y concluyen en Kin, que es un día. ¿Cuál es el sentido de eso? Alguien que no conoce del tema puede entender fácilmente lo que los mayas nos quieren decir, si entiende que los mayas nos están diciendo codificadamente que un día nuestro, al final de esta era, que está terminando, corresponde a 144.000 días del inicio de la era. Es algo, ¿no? Si nos vamos a la India dicen lo mismo. Esto se llama un día de Brahma y es un proceso idéntico. Ciclos planetarios, ciclos mayores, ciclos menores, subciclos, razas madres concluyen lo mismo. Lo que nosotros pasamos, lo que logramos en un día, se necesitaban 144.000 días para lograrlo en el inicio de nuestra era. Esto marca nuestro poder creativo. Nuestro poder creativo se incrementa de manera tal que, entonces, si un día de ahora equivale a 144.000 días del inicio de la vieja era, ¿esto qué quiere decir? Cuidado con perder una hora. Cuidado con perder una hora sin haber creado la realidad que queremos, porque lo que hemos perdido, un minuto equivale a una hora de antes. Una hora equivale a 10 horas equivalen a un día equivale a una semana a un mes y un mes a un año. Si yo durante un mes, una semana, es un año lo que necesito después para rearmar la realidad que, mientras yo no la generé, la siguió generando el caos en mí. ¿Por qué? Porque el plasma que va a venir en la nueva era desde el Sol a invadir, a impregnar nuestra vida, si no lo uso yo, lo utiliza el caos en mí. ¿Qué caos en mí? El caos en mí, que es el que genera cosas que no son las que yo quiero.
Si yo tengo un cálculo en la vesícula, ok, ahora empieza a entrar plasma, ese cálculo se transforma en un meteorito, por decirlo de una manera grotesca. Se transforma en algo gigante. Si yo tengo un mínimo problema de falta de dinero y entra plasma, al mínimo problema, si no lo resuelvo, se transforma en una bancarrota. El 3 de noviembre pasado, el 3 de noviembre del 2011, hubo una tormenta galáctica en el Sol, una tormenta magnética, que fue una pequeña muestra de lo que va a suceder con el cambio de era. A quien no entiende del cambio de era se le puede decir, miren lo que pasó después del 3 de noviembre. Todo lo que venía, que no se definía, que no ocurría en el planeta, ocurrió todo en una semana. Cayó Berlusconi. En Egipto, Mubarak. Cambiar el gobierno en España. Todo en esa semana se definió lo que no se definió, lo del Fondo Monetario y Merkel. Estoy recordando un montón de efectos que en una semana, una mínima invasión de plasma, que es lo que va a suceder después del 22 de diciembre, de una manera no mínima, definió todo. ¿Qué es el cambio de era para quien no conoce de qué se trata las profecías de la nueva era? La certeza de que el humano empezará a recordar aquello que todas las Biblias nos dicen, que es para lo que nacimos, para recordar que somos dioses y lo hemos olvidado. ¿Qué es un dios? El que genera realidad. Aprender a generar realidad sabiendo que un minuto equivale a una hora y que un día equivale a 144.000 días de antes, eso es la nueva era. Es muy importante entender que, lamentablemente, las iglesias han transformado un concepto del que los iniciados hablan en un sentido y en un estado, en otro sentido y en otro estado completamente, no solo diferente, sino opuesto. Ese concepto es el concepto de amor. El amor, como lo entendemos hoy, iglesias mediante, todas las iglesias, no tiene nada que ver con los que aquellos en los que dicen fundarse esas iglesias hablaban de amor. Amor es un concepto que hoy lo tenemos como un verbo, el verbo amar, y que es un verbo que tiene que ver con algo que sucede entre personas prioritariamente. Tal ama a tal o tal ama en todo caso a tal cuestión. En la iniciación se aprende que el mismo origen etimológico de la palabra amor es el que nos puede permitir cambiar el concepto de amor, de algo que las iglesias inventaron para mantenernos dentro de sus poderes, a algo que nos da poder propio. El amor no es algo que se siente por los demás. La palabra amor no significa eso. La palabra amor viene del concepto griego amorrosh. Ese es el origen verdadero de la palabra amor. Y amorrosh significa sin morrosh, sin pasión, todo lo contrario de lo que hoy creemos, que es apasionarse por otro. Ese morrosh es la misma etimología que después pasa a ser morbidez, enfermedad, muerte. Amor significa sin muerte, sin morbidez, sin apasionarse, todo lo contrario de lo que hoy creemos. ¿Por qué? Porque para los griegos las pasiones eran tres: odio, ignorancia y dependencia. Amorrosh, amor significa no dar lugar a la dependencia, no dar lugar a la ignorancia y no dar lugar al odio. No dar lugar a esas tres cuestiones para entonces, efectivamente, generarnos el amorrosh, el no ser esclavos de pasiones. Se necesita, y esto se aprende en el paso 3 de los 11 pasos de la magia. Es realmente clave dar por entendido que un cambio de era no se va a lograr por mejores o peores cuestiones potenciales espirituales, o por mejores o peores soluciones en cuestiones densas de los problemas cotidianos. El cambio de era, en todas las profecías de todas las culturas, está signado bajo una misma cuestión, que por ejemplo en nuestra cultura está en el Apocalipsis de la Biblia, cuando habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y los 4 jinetes del Apocalipsis están signados
bajo descripciones que en el mismo Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, están ubicados, solo que nadie los lee. Los 4 jinetes del Apocalipsis son ciencia, religión, economía y política. La Biblia dice con claridad, son jinetes del Apocalipsis. Lo mismo dice la roca Hopi de los indígenas, lo mismo dicen las 4 fases de la alquimia, todas las culturas dicen. Para cambiar de era se necesita cambiar de estar apoyados en esos 4 paradigmas a otro paradigma. Y la gran pregunta es, si yo no tengo que tomar como qué es un paradigma es lo que me dicta qué es realidad y qué no. Si yo no tengo que tomar esos 4 paradigmas, los tengo que usar, los tengo que aceptar, que aprovechar, pero no permitir que me digan qué es realidad y qué no. ¿Cuál es entonces el paradigma con el cual armar una realidad que no dependa de política, religión, ciencia y economía? Acá empieza el punto central. La pregunta que cuando se investiga, más tarde o más temprano, queda como la clave de todo. Para entender el nuevo paradigma hay que entender por qué fracasan los 4 paradigmas como están fracasando. Cuando más se acerca el cambio de era, la economía es un desastre, las políticas con movimientos indignados en todo el mundo, la ciencia demostrando sus pies de barro con investigaciones absolutamente corruptas, la religión ni hablemos cómo están las iglesias. ¿Qué tienen en común los 4 paradigmas imperantes? ¿Por qué tienen que fracasar? Porque los 4 no respetan un mismo elemento, la palabra. No hay cambio de era si no aprendemos que nuestra realidad se apoya en la palabra. El arco de todos los diferentes paradigmas es que la política puede prometer cosas que no las cumple y nos parece normal. La ciencia dice que hace cosas que no son las que en realidad hacen sus experimentos y nos parece normal. La religión se la pasó mintiendo durante 2000 años, por lo menos la católica, para hablar de la más conocida en Occidente, y nos parece normal. Y las economías nos dicen que todo florece, todo va bárbaro y en una burbuja, y nos parece normal. La magia enseña que lo primero con lo que se genera el universo es con lo que Dios en todas las Biblias generó el universo. Tuvo que decir, haya luz. Tuvo que decir, haya división de aguas. Tuvo que decir una orden. Lo mismo nos enseña la cuántica cuando nos dice, toda realidad empieza en una cuerda y esa cuerda es un sonido, lo que en la India se llama sonido primal y lo que es el origen de cualquier cuestión que después conocemos como realidad. Una realidad se origina en un sonido y ese sonido es, para los humanos, la codificación llamada palabra. No hay magia si no se aprende a respetar la palabra. ¿Por qué? Porque la misma magia significa, en su patognomínico fundamental, como lo conocemos en Occidente, en su contraseña, abracadabra, el patognomínico fundamental de la magia, a cualquiera que le preguntas, ¿conoces alguna palabra de magia? Más o menos abracadabra la conoce todo el mundo. Abracadabra significa averaj-dabar. ¿Y qué es averaj-dabar? Yo creo la realidad como hablo. Según la palabra genero realidad. Eso es magia. Sin respetar la palabra, no hay magia entonces, como no hay nueva era. Una de las cuestiones que a mí más me revolucionó mi investigación cuando empecé en la etapa de viajes, ir a las culturas originarias, a buscar a los maestros de la sabiduría, a veces yo ni sabía si existían, hasta que desemboqué en los últimos sacerdotes puros de la raza inca, que estuvieron 500 años sin que el hombre blanco los pueda encontrar, conquistar, nada. Durante 500 años ellos dijeron, no nos van a encontrar, y no los encontraron, hasta que sus profecías les dijeron, es momento de darse a conocer. Estoy hablando de los queros, gente que de todo el mundo quería ir a encontrarlos y era imposible, y ellos vinieron a nuestro encuentro. Ellos vinieron a nuestro encuentro en la Plaza de Armas de Cusco. Una de las cosas centrales que aprendí con ellos, como exponente más elevado, es que no importa cuánto alguien sabe de magia, de espiritualismo, importa una cosa sola: mírales la realidad. Me decían, saber sabe todo el mundo, saber es fácil, lo difícil es generar realidad propia.
Yo debo decirlo de manera completamente abierta porque es una de las cuestiones en las que para mí más se basa la confiabilidad en una enseñanza. Yo muestro todo lo que en mi vida hago en todos los órdenes. A mis hijos los educo de acuerdo al paradigma de la iniciación y obtienen lo que ningún otro obtiene. Nuestra salud, nuestra economía, nuestra enseñanza. ¿Y qué pasa cuando queremos llevar a cabo eso? Que es la magia en nuestra vida cotidiana. Exactamente lo que la magia promete. Que no ingresa lo que no es compatible con cada uno. ¿Qué no es compatible con cada uno? Por ejemplo, un virus que genera una enfermedad no es compatible. Quien está en magia no se enferma. No se enferma y la muestra es, voy por el mundo enseñando y me encuentro gente que de la escuela, de la enseñanza, están en Europa, después voy a México a enseñar, me los encuentro en México, gente de distintas edades, de distintas clases sociales. ¿Qué significa esto? Generan realidad propia, no se enferman, en un momento de crisis mundial como el que estamos viviendo, cuentan con tiempo y con dinero para andar por el mundo. ¿Cómo se forma la realidad cotidiana desde la magia? Precisamente impidiendo que ingrese lo incompatible, porque te dirige con 11 pasos a lo compatible, sin, y acá está la clave, sin dividir la realidad por áreas. No te puede ir bien en un área y mal en otra área, porque los mismos 11 pasos, las mismas 11 leyes generan toda la realidad. A nosotros nos han enseñado como occidentales que bueno, me va bien en el juego, mal en el amor, bien en el dinero, mal en los afectos. Eso es un autoengaño en el que en una área me está yendo bien, en otra me está yendo mal. Eso hace que explote y después me vaya mal en la otra área. ¿Por qué? Porque las mismas cuestiones con las que se genera un área, se generan las demás. A nosotros nos enseñan a dividir el universo por materias, biología, geografía, historia y matemática, y no tiene nada que ver una con otra, como si el universo estuviera dividido por cátedras. Las mismas 11 leyes generan toda realidad. Cuando uno sigue esos 11 pasos, la salud es la que uno quiere, la economía es la que uno quiere, la evolución espiritual, la pareja, esa generación de realidad es la mejor muestra de que ahí hay magia, de que ahí hay iniciación, de que ahí hay nueva era. El cambio de era está regido por una ecuación matemática, se llama la masa crítica, está estudiada por la Universidad de Harvard. Hagelin fue el estadista y físico, si no recuerdo mal, es su título, que lo estudió. El tema de la masa crítica es central para esto. ¿Por qué? Porque el cambio de era es individual, pero para que tengamos pronósticos de que la humanidad pueda cambiar de era en las mejores condiciones posibles y sin tanta necesidad de desastres que nos llamen la atención sobre los 4 paradigmas imperantes como lugar de problema, tal cual nos advierten todas las iniciaciones, es lo siguiente. Necesitamos concretamente que la raíz cuadrada del 1% del total cambie de era para que el total cambie de era. ¿Esto qué significa? Supongamos que estamos en un estadio de fútbol y de pronto se resquebrajan las paredes y hay multitudes en las tribunas. Bueno, ¿de qué depende que la totalidad salga ordenada o en caos? De lo que hace la raíz cuadrada del 1%. Cuando se llegó a ese número, raíz cuadrada del 1%, si ese número entró en caos, todos los demás entran en caos. Si ese número se mantiene en orden, todos los demás salen en orden. Esto pasa con la humanidad. Se necesita que una porción de la humanidad, raíz cuadrada del 1% de la humanidad, le muestre a la humanidad vivir desde un paradigma diferente que no es desde los 4 paradigmas imperantes. Esto se llama raíz cuadrada del 1% de la humanidad, mostrándole a la humanidad que se puede generar realidad propia. ¿Cuánto es la humanidad? 7.000 millones de personas. 7 por 10 a la novena. 7 con 9 ceros más. El 1% de esos, 70 millones. Raíz cuadrada de 70 millones, 8.600 personas, en números redondos. Se necesitan 8.600 personas que le demuestren, y acá me comprometo, que les demostremos a la humanidad que se puede tener una economía propia, una salud propia, un estado evolutivo espiritual propio, sin depender
de política, religión, economía y ciencia, para que entonces la humanidad vea ese faro y sepa a dónde dirigirse. La buena noticia es que depende de ese número nada más. La mala noticia es que estamos lejísimos. No hay 9.000 personas que le estén mostrando a la humanidad que se puede generar realidad propia. Y el tiempo es de aquí al 22 de diciembre del 2012.